Continuamos con más información. Dos temas para hablar con el presidente de la Rural. Primero, la manifestación del campo propiamente dicha que ocurrió esta semana y luego el análisis que el intendente hizo de esa manifestación. Vamos a hablar con Lucas Semper, que ya está en línea. Lucas, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Lucas, bueno, Pehuajó fue sede de esta reunión ampliada, esta manifestación el miércoles con discursos importantes de referentes de la región, en tu caso también, hablando de la situación del campo. ¿Cuál es el balance al día de hoy de lo que ocurrió el miércoles? Sí, la verdad es que, bueno, nos dimos cita a 12 sociedades rurales del noroeste de la provincia de Buenos Aires, algunas con participaciones muy importantes. Y bueno, la verdad que bueno, también en mi discurso lo dije, sinceramente esperaba un poco más de concurrencia local, principalmente de las personas que bueno, quizás me contactan, no siendo socios de la rural, con algún tema de inquietud en que le hemos dado una mano y bueno, siempre los invitamos a que se terminen acercando, y no es tan así, y después del resto quizás de estas personas por ahí autoconvocadas que no se sienten representadas por las entidades, que acá sí estaba Federación Agraria, bueno, Coninagro y Sociedad Rural Argentina no tienen representantes ni locales ni regionales que estuvieran presentes, pero bueno, la verdad que sí, los discursos sinceramente, que es lo que intenté decir, a ver, digamos, no hagamos un revisionismo de por qué estamos en ese lugar, ya todos los que estábamos ahí sabíamos, sino que planteémonos con esta situación de acá en adelante cómo avanzamos y cuáles son los lugares en que le debemos marcar la cancha al gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, somos superavitarios en el hecho de exportaciones e importaciones. Entonces, que nos priven de tener insumos, de tener gasoil, de tener herramientas, de tener muchas cosas, sinceramente no tiene sentido porque proveemos mucho más. De hecho, si nos dan esas herramientas, nos van a dar la posibilidad de que aportemos mucho más al Estado, al gobierno y a la Argentina en total, ¿no? El ánimo en general, ¿cuál es entre los productores, entre las entidades? Mira, el ánimo es variado, creo que todos estamos pasando por los mismos estadios. Me pasó hasta en lo personal, en una reunión de comisión, estaba como apagado, en sí medio desahuciado, cuando fue, bueno, la renuncia de Guzmán, que te genera mucha incertidumbre, decir, bueno, a ver, ¿con qué van a salir? ¿Para qué lado va a arrancar esto? Tuvimos una reunión ahí el lunes y sinceramente decir, o sea, después me empezaron a llamar en forma particular, decir, che, ¿te pasaba algo? ¿Tenía algún problema personal? Y decir, no, la verdad es que estoy cansado. Cansado de seguir remando contra la corriente y viéndolo, a ver, tan claro que lo que nosotros producimos lo están demandando. Hay un problema, es más, hay un problema local de Argentina, de que hay hambruna, de que hay mucha gente bajo el índice de pobreza. Es decir, bueno, nosotros producimos alimentos. O sea, sacame la pata de arriba de la cabeza y nosotros te solucionamos ese problema. Después, el gobierno lógicamente va a ser el encargado de administrarlo, pero bueno, ya que lo administras mal, déjame que te agrande la torta para que la porción que vos estás dando al menos le alcance. Y esto hemos sido claros siempre y críticos de todos los gobiernos. O sea, yo siempre lo que trato, y a ver, me voy a permitir que traspolarlo a toda la gente, que le cuenten algo a una persona y decir, mira, no sé, en el colegio pasó esto. No me digas el nombre de la persona, para que vos no tengas esa sugestión antes de hacer tu análisis. Pasó esto, ¿está bien o está mal? Claro. Entonces, con información pura. Y después vos te digo, sí, ¿sabés qué? Fue tal. Ah, sí, y viste, bueno, siempre hace lo mismo. O no, me sorprende que esa persona haga eso. Bueno, nosotros tratamos siempre de analizar las cosas así. Por eso,
es que me pasa que muchas veces, me critican unos y otros de la política, digamos, Sí. porque uno es crítico de las cosas que ve mal, independientemente de quién las haga. Ujú. Y también enaltece las cosas que están bien, también independientemente de quién las haga. Lo que sí, una cosa no invalida la otra. O sea, lo que por más que te dé una palmada en la espalda y te diga, gracias, esto lo hiciste bien, lo otro que estás haciendo está mal. Y no solamente podés recibir lo bueno. Ujú. Pero bueno, a ver, en este caso tuvimos presencia de los concejales de Cambiemos. Ujú. Yo le digo, se los decía, digamos, cuando estábamos abajo, ¿no? Le digo, esto también, téngalo en cuenta, porque lo que nosotros estamos pidiendo ahora, se lo vamos a reclamar a los que son concejales ahora y a los que se van a postular para el año que viene, y si les toca hacer gobierno local, provincial o nacional, digo, sepan que esta es la realidad. Digo, esto digamos, es un arma de doble filo. Ujú. No es solamente que vengan a hacer una presencia acá, es una forma de marcarles la agenda. Y ojalá hubiésemos tenido también la presencia del resto de los concejales, del resto de alguna otra figura política, para que, a ver, que nos pueda rebatir con números o justificar de alguna forma el desastre que están haciendo en grandes aspectos. Nosotros únicamente quizás lo veíamos y lo analizábamos desde el lado del sector nuestro, ¿no? Porque uno trata solamente de hablar de lo que sabe, de lo que conoce. Si no, te pasa lo que bueno, estaba comentando recién. De decir, cuando vos no conocés de un sector y decís que en un silo bolsa entran 28 camiones, bueno, ahí es donde le estás errando. Pero entonces, yo no sé, no me meto. Pero de lo que yo sé, hablo y hablo con conocimiento del tema y tengo un montón de cosas para demostrarlo. Pero bueno, por eso creo que cuando se hablaba de un paro de Cambiemos, yo digo, no, hubo presencia, la cual la agradecemos, pero también se lo marcamos en este sentido, de decir, ojo, gracias por acompañarnos, pero sepan que estos son nuestros pedidos y los mismos se los vamos a repetir cuando en el momento que le toque ser gobierno, ¿no? Bueno, un poco ya empezamos a hacer referencia a lo que fue el análisis, por llamarlo de alguna manera, del intendente respecto de esta medida en una entrevista en Radio 10. Dijo 2 o 3 cosas referidas con el campo, algunas que ya las ha dicho en otras oportunidades y otras que tienen que ver particularmente con esto. Una es que el paro fue de Cambiemos. La otra es que, una vez más celebró el hecho de no estar cerca de la rural, de no ir a las fiestas y de que si critican a Cristina terminarían mal las cosas, lo dijo de otra manera bastante más vulgar. Y por último también habló de esto que inmediatamente nos aclaraban, se tiran números al azar. El intendente dijo en un silo bolsa entran 48 y después se corrigió y dijo 28 camiones de cereal. Digo, ¿cómo se reciben desde el sector en plena lucha este tipo de declaraciones? Mira, a ver, tuve la oportunidad de escucharlo antes digamos, había puesto la radio, ¿no? Sabiendo que íbamos a hablar y lo fui escuchando y te diría que hay más de 2 o 3 cosas como para poder rebatirle. En principio comenzó con que el campo no necesita intermediarios, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque todos los gremios, o sea, nosotros terminamos siendo una gremial de los productores agropecuarios, ¿no? Y bueno, cuando cualquier gobierno se junta con los gremios, se junta con los representantes, es imposible juntarse con toda la cantidad de gente. ¿Y por qué te digo que es falso? Porque si no hubiese sido por la rural de Pehuajó, la emergencia agropecuaria no salía. Y teníamos lugares del partido de Pehuajó tremendamente afectados. Y así todo tardó varios meses, cuando en realidad tenemos la misma bandera política a nivel local, provincial y nacional. Entonces, que esto debería haber salido automático. Que de hecho, por ley es automático. O sea, yo presento una declaración jurada y digo, señores, tengo más del 50%, me declaro en emergencia.
No tengo que esperar a ver si vos tenés ganas, me vas a dar la emergencia, te la voy a dar por cierta cantidad de tiempo. No, ya estoy en emergencia. Después, si yo no cumplo con esa declaración jurada, me dirán, pará, vos pediste un beneficio que no te corresponde porque no cumplís con esto. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero en este caso hay un montón de cuestiones que si no están las entidades intermedias, no se hubiesen hecho. Todos los reclamos que hicimos sobre los caminos rurales, lógicamente, a ver, cada productor no va a ir a reclamar, y si no, también no va a tener la misma fuerza, porque si yo voy a reclamar por un camino, yo no sé si fue mi vecino y si fuimos todos los de la cuadra, por llamarlo de alguna forma, y para que la gente tenga entidad, y después si lo hicieron o no lo hicieron, y lo hicieron porque fui a reclamar yo, lo hicieron porque fui a reclamar él. No, esto tiene que ser claro. Lo mismo que cuando algunos concejales piden el Estado y la cantidad de máquinas que tiene para el uso de red vial. Es información pública. ¿Cómo no la van a dar? Nosotros no quisimos participar ni firmar ese petitorio con el cual estamos totalmente de acuerdo, pero nos los deben dar. Porque las maquinarias son públicas. La verdad que hay gente que termina pensando de que es propio, pero eso es público. El día que alguien se vaya, la llave la va a tener que dejar ahí. Y veremos qué queda y ahí quizás nos vamos a enterar a ver qué es lo que hay. Pero al día de hoy necesitaríamos saber qué es lo que hay, cuáles están en funcionamiento, cuáles no, cuáles tienen cierta rotura. A ver, nosotros conocemos y entendemos que hay repuestos que no entran, hay repuestos que son más difíciles de conseguir, hay cosas que son más caras arreglarlas que comprar algo nuevo. Parece mentira, pero es así. Por la falta de repuesto que hay productos que termina saliendo prácticamente lo mismo. Entonces, pero hagamos ese análisis. Es más, justifíquenme de por qué el servicio, en ese momento particular que lo estábamos hablando, era tan malo. Hoy, después de 2 meses y medio que no está lloviendo, lógicamente las obras han avanzado, el agua ha bajado y ha cambiado la situación. De cualquier forma, hay lugares puntuales donde podría estar mejor. Por otro lado también, de las tasas se usan el 30% de los fondos. Entonces, decir, bueno, a ver, o tengo que tener una autopista hasta el campo, o me tenés que cobrar menos. Si no hace falta que uses el 100%. Pero bueno, a ver, volviendo a este análisis que hizo de la parte del paro, en realidad el intendente, cuando habló también del gasoil que se terminó cosechando, a duras penas, y la verdad es que teníamos que hacer un esfuerzo tremendo para conseguir gasoil, días de máquinas paradas o camiones parados. Bueno, cuando terminó hablando de los silos bolsa, a ver, los silos bolsa, ¿por qué hubo que usarlos? Porque no teníamos camino. El silo bolsa vino a suplir esa necesidad. Lógicamente que alguno lo usa para guardar, porque nosotros tenemos 2 momentos en el año en donde tenemos los ingresos grandes para poder hacerlo, o sea, 2 momentos productivos. Esto no es una fábrica en donde día a día uno produce tantas unidades. Nosotros tenemos la cosecha fina, que es un 30% más o menos en diciembre, y la cosecha gruesa, que será el otro 70% en abril-mayo. Entonces, uno tiene que pagar un montón de cosas durante todo el año. Entonces es lógico que no venda todo junto. Y no es una forma de especular ni ir contra el gobierno el hecho de no vender. Aparte, quizás ahí también hay un desconocimiento de parte del intendente en que si yo voy y hago una venta a mayo del año que viene de soja, yo ya puedo vender la soja que todavía ni siquiera sembré, yo ya la puedo vender al año que viene. Las retenciones de esa soja, el gobierno las cobra hoy. Claro. Entonces, tengamos en cuenta eso. Quizás hay
hay soja, hay maíz, hay trigo, hay girasol, hay lo que fuese, guardado en esos hilos bolsa, que ya están vendidos, que ya tienen precio y que el gobierno ya cobró la retención. Entonces no le va a entrar mucha más plata porque el productor liquide eso. Entonces hay hasta desconocimiento hasta de esa metodología que hay. Y en cuanto, bueno, a la cantidad de camiones, sí, la verdad que es algo que te hace mucho ruido porque... Y también no sé cómo te habrán pasado la información. A ver, yo hasta todos los que he comprado son monzones de 60 y de 75 metros. Hay de 100, son los menos. Claro. El de 60 metros le entran 6 camiones y el de 75, 7 y medio, más o menos. Pero bueno, nunca le entrarían 28. La verdad es que son números que terminan haciendo ruido, son números que después quedan en la mente de la gente y decir, che, pasás por un campo y si hay 2 bolsones, tienes 50 camiones, claro. 50 camiones es un tren. Entonces sí, no es esa cantidad. Pero bueno, qué sé yo. Y después que a lo último terminó hablando como que el paro se usa para cambiar gobiernos. No, nosotros lo que queremos cambiar son políticas. Claro. Queremos cambiar esa pequeña parte que en sí aparte nos afecta a nosotros, de las políticas que están haciendo, que de hecho no sabemos cuál es la política económica, ni siquiera ahora con la nueva ministra de Economía. No dijo hacia dónde vamos. Ha tirado algunos tips puntuales, es decir, el tipo de cambio competitivo. Bueno, si fuese tan competitivo, no, la gente, o sea, lo de Paraguay, Brasil y Uruguay no estarían desesperados por querer cruzar la frontera para llevarse nuestro combustible porque está mucho más barato. Entonces, competitivo no es. Y el gran problema que tenemos nosotros y por el cual reclamamos es la diferencia, el diferencial de tipo de cambio que hay. Como tenemos tantos tipos de cambio, por más que la vocera presidencial diga que no hay que hablar del dólar blue, lamentablemente existió toda la vida, va a seguir existiendo, y hay muchas cosas en que hoy te dicen, esto vale tantos dólares, a tipo de cambio oficial, no, dólares, billete, tráemelos, si no el repuesto no está. Y hay que conseguirlo. Y yo no puedo ir a comprarlo al Banco Nación a los 130 pesos que me dicen, entonces tendría que ir al contado con liquid. Hablemos del contado con liquid y no del blue, que es legal. El MEP lo mismo, valen exactamente lo mismo, 10 pesos más, 10 pesos menos, valen 300 pesos. Claro. Entonces, no me digas que vale 130, no me liquides los granos a 130 cuando yo estoy pagando las cosas a 300. Entonces, esas son las cosas que fuimos a reclamar y tener reglas claras, que se lo pedimos a todos y cada uno de los gobiernos que ha pasado, porque nosotros terminamos sembrando, enterrando un montón de dinero en el campo, y en el medio, cuando ya estás enterrado en que no podés hacer ningún cambio, te cambian las reglas del juego. Y decís, vos ya está atado de pie y mano, no podés hacer nada. Algún previsor pudo haber hecho alguna venta, como te decía, a futuro, claro. Que es más, esas ventas muchas veces, de acuerdo al volantazo que peguen, o quedaste bien vendido o quedaste mal, y te mandaste un negocio o el peor negocio de tu vida, y vos decís, productivamente me fue bien, ahora, claro. Económicamente, no. Y de cualquier forma, uno no puede hablar que decir a todo el partido le está yendo bien. Señor, estamos en emergencia agropecuaria. Hay gente que tuvo más del 50% del campo inundado. Entonces, ¿cómo me vas a decir que le fue bien? Si tenés la mitad del campo inundado. Y lógicamente la otra parte la tenés afectada. Porque debes tener la napa a flor de tierra. Entonces, ¿y por qué? Porque se va a ver que en diciembre va a haber muchas menos hectáreas a cosechar de trigo, de cebada. ¿Por qué? Porque no había pisos para sembrar. Entonces, lógicamente, no teníamos fertilizantes. Y sin fertilizantes está probado de que no funciona. ¿Y cómo está probado? Quizás no fue una noticia que tomó mucha relevancia. Hay un país muy chiquitito, Sri Lanka,
que tuvo un golpe de Estado, o en realidad una revolución civil, esta semana pasada, en donde dijeron que pasaban toda la agronomía sin usar químicos ni fertilizantes. Eran exportadores, hoy tienen hambruna. Claro. Entonces, no se puede producir sin agroquímicos y sin fertilizantes. ¿Habrá que ir cambiándolos? Sí. ¿Habrá que ir cambiando de lo que se denomina por banda roja, que son los más agresivos, a los banda verde? Sí. Pero eso tiene que ser paulatino, eso tiene que ser de una forma en que podamos tomar esa decisión. Ahora sepamos que eso es invertir en tecnología, y esa tecnología hay que pagarla. Entonces, si ni siquiera tenemos acceso a la tecnología que ya está, ¿cómo voy a poder programarme y pensar en tecnologías de vanguardia que están usando en el primer mundo? Pero bueno, la verdad es que fue por todas estas cuestiones, el paro, sinceramente los discursos que hubo fueron muy buenos, fueron muy acotados, y en este sentido, a ver, hacer un poquito de revisión nada más de estas cuestiones que te fui enumerando, que son las que están mal, y después pensar para adelante, o pensar qué es lo que vamos a necesitar, y pensar principalmente en la participación. No solo en este tipo de manifestaciones, sino sobre todo por dentro de las instituciones, y después, lógicamente, en política. Porque te das cuenta que los que terminan tomando las decisiones son los políticos. Entonces, es decir, lamentablemente, y aunque a muchos no nos guste, hay que ir por ese camino. Lucas, te agradecemos muchísimo por toda la información y vamos a seguir en contacto permanente como siempre. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y disculpe que me extendí tanto, pero sinceramente, a ver, pensaba hacer un raconto más sobre lo de únicamente de lo que fue el paro y demás, pero bueno, hay cosas que con datos no se pueden dejar pasar, y de cualquier forma se terminan aclarando de esta forma, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que sigan bien. Buen día, hasta luego.